sobrenatural. La iglesia no es de este mundo. La iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia es sobrenatural. Está por encima de todas las cosas. Y para esto tomé el relato de Marcos, y en Marcos 5 hay 3 relatos seguidos donde Dios puede mostrar su poder sobrenatural sobre el cosmos, porque ahí es cuando le dice a la tormenta que pare y paran los vientos, los discípulos se maravillan, dice, ¿quién es este hombre que inclusive le habla a los vientos, a las olas y lo obedece y muestra cómo es su poder sobrenatural sobre todas las cosas? De hecho, todo se sustenta por el poder de la palabra de Dios. La creación es creación hasta el día de hoy porque ese hágase del principio sigue siendo una palabra de Dios permanente hasta que Él diga no más. Y se pondrá fin a todo esto que conocemos y dejará de existir también por un mandato de Él. Pero Él tiene el poder sobre todo el cosmos, sobre toda la creación material. Dios tiene poder, Jesús tiene poder sobre todas esas cosas. De hecho, podemos acordarnos de un relato en las Escrituras cuando el pueblo de Dios clamó para que la batalla perdurara un tiempo, y lo que hizo Dios fue detener la tierra sobre su rotación para que haya más tiempo de luz sobre un lugar determinado de la tierra. Ahí dice, sol detente, ¿no? Imagínense que en el lenguaje de la época no sabíamos todavía que la que giraba era la tierra y no el sol, ¿no? Pero lo que se paró en ese momento fue la tierra, y Dios muestra cómo puede inclusive obrar a favor de su pueblo con las cuestiones naturales, cómo Él puede hacer algo en un momento, puede hacer que pare de llover, puede darnos buen clima como lo hizo en el campamento, tanto que oramos, ¿vieron? Hizo frío pero no sentimos frío, Él se encargó de hacerlo así. Nosotros no sentimos frío, hubo días soleados, lo pudimos disfrutar, y miren que oramos por estas cosas y el Señor nos bendijo. Yo creo que el Señor puso su mano, porque habíamos mirado el pronóstico y teníamos un día con nubosidad y lluvia, pero no pasó, y creemos que el Señor nos acompañó. De hecho, quiero dar muchas gracias a la congregación por todo el apoyo que recibimos los jóvenes, los pibes se quieren meter ahí entre los jóvenes, que recibimos el grupo de los jóvenes, porque sentimos el apoyo del Espíritu Santo, de verdad. Nos sentimos acompañados de una iglesia que estuvo orando, ayunando, la presencia de Dios estuvo y nos hemos sentido cubiertos. Yo creo como nunca antes, alguna experiencia mía en el campamento, estando quizás con compromisos directos en cuanto a la organización, yo me sentí muy cubierto, muy protegido por la iglesia. Se han sentido las oraciones, el ayuno, y quiero decirle que no solamente ayunó esta iglesia, muchas iglesias estuvieron juntas por esto, así que hay poder en esto, hay poder. Cuando parece que lo decimos a la ligera, cuando el pastor Jorge por ahí bien nos dice, ¿quién se anota el lunes, quién se anota el martes? Y parece una cosita así nomás, pero en el ambiente espiritual pasa algo tremendo, así que hay poder, es algo que la iglesia tiene que hacer. Hay cosas que solamente se resuelven con el ayuno y con la oración, solamente con esto. Y tenemos que conocer este ambiente. Y de esto también quiero hablar. Después de este poder que Dios muestra, Jesús muestra sobre el cosmos, también muestra cómo tiene poder sobre el mundo inmaterial, sobre la creación espiritual. Hay una creación material y una creación espiritual, la creación invisible, la parte espiritual. Ahí también Dios tiene todo poder, todo se somete a Él. No hay un demonio, no hay nada que Satanás haga sin el permiso de Dios. No lo puede hacer si Dios no lo permite. Es el poder de Dios el que también está dominando todas esas regiones. Y también después sigue el relato y aparece cuando Jesús sana a la hija de Jairo y también sana a esta mujer que tiene hemorragias. Y vemos cómo el Señor también tiene poder sobre los cuerpos, sobre cada individuo. Él puede hacer su obra en cada persona, en lo espiritual y también en lo material. En lo físico Él puede hacer una obra preciosa. La conclusión que llegábamos el día jueves era que 2 personas muy diferentes, Jairo y esta mujer, muy diferentes, uno con prestigio, quizás con algún recurso económico todavía, con conocimiento de las Escrituras, tenía una cantidad de cosas, una cantidad de lugares donde apoyarse, pero ahora su hija se moría y todo lo que tenía no le servía de nada. De repente se dio cuenta que nada tenía, lo único que tenía era Jesús, era la única opción. Y esta mujer tan diferente a este hombre se encontraba sola, pobre, enferma, débil, anémica, un cuadro terrible, y también lo único que tenía era Jesús. Estos tan distintos se encuentran en una misma situación, solo les queda Jesús. Y llegamos a la conclusión, si así viviera la iglesia del Señor,
Si así viviera la iglesia del Señor, sabiendo que la opción solamente es Jesús, y dejaríamos de pisar en nuestras especulaciones, dejaríamos de manejarnos con parámetros humanos, dejaríamos de afirmarnos en nuestros juicios, en nuestros argumentos, y solamente pensaríamos que la opción es Jesús, y comenzáramos a pisar donde dice el Señor que tenemos que pisar, aunque no veamos nada, entraríamos en la dimensión sobrenatural, que es lo que la iglesia tiene que administrar. No somos de este mundo. Hemos sido trasladados al reino del Hijo amado, por lo tanto, no nos manejamos en parámetros naturales. Es nuestra obligación reprender a nuestra alma y decirle, tenés que manejarte en la fe del Hijo de Dios. Crucificado juntamente con Cristo estoy, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y tengo que reprender a mi propia alma. Decirle, alma mía, como decía el salmista, alaba a Dios. Alma mía, encárgate de Dios, ocupate de Él, ocupate del reino de los cielos. Y Él se va a ocupar de todas las demás cosas. El ruego del Padre nuestro no comienza diciendo el pan nuestro de cada día nos hoy, comienza diciendo venga tu reino y hágase tu voluntad. Y después comienza las partes de ocuparnos de las cosas materiales y naturales. La iglesia es llamada a vivir en una órbita sobrenatural. Sobrenatural. Eso es lo que administramos. La iglesia tiene una lucha tremenda. Yo quiero que leamos solamente esta parte de Marcos 5. Acá es cuando Jesús ya ha pasado al otro lado. Se va a meter en Decápolis, ¿sí? Son 10 ciudades importantes que hay en esa región. La mayoría de las Biblias aparece como Gadara, ¿sí? Pero en realidad es la tierra de los Gergeseos, donde va a entrar Jesús este día. Se va a meter en tierra gentil. Ahí era el lugar donde habían quedado las tribus que no entraron a la tierra prometida, que pidieron permiso a Moisés. Y esas tribus fueron justamente las primeras en ser eliminadas porque no tenían fronteras, límites geográficos. Eran muy vulnerables, fueron los primeros. Aunque algo quedó, algunos judíos había todavía en aquella región, pero en realidad la mayoría ya no eran pueblos judíos, sino que eran gentiles en su mayoría. Por eso vamos a ver acá que hay un hato de cerdos. Los judíos no criaban cerdos. Esto por mandato de la ley no lo podían hacer. Es un animal del cual ellos no podían comer, sino que las personas de ese lugar que eran gentiles sí criaban cerdos y tenían un mercado que les podía comprar esos cerdos y esa era su vida, esa era su fuente de trabajo, era ese su ingreso. Jesús se está metiendo en un terreno gentil, ha pasado del otro lado. Es importante esto que el Señor nos dice, como les dice a los discípulos, vamos al otro lado, fue lo que le dijo. Ahora vamos al otro lado. Hay un lugar donde tenía el Señor muchos seguidores de este lado. Lo seguían multitudes, querían escuchar al Maestro, pero ahora se va a un lugar donde no va a pasar lo mismo. Pero así todo Jesús dice, tenemos que ir al otro lado, donde probablemente no nos quieran escuchar, donde probablemente no nos traten bien, donde probablemente ni conozcan la ley de Moisés, ni saben una cantidad de cosas, pero ahí tenemos que ir. Y es importante porque esa voz sigue siendo para nosotros hoy, diciéndonos el Señor, vamos al otro lado, vamos donde no conocen la palabra de Dios, vamos donde no se mueven con la dinámica del conocimiento de la ley, donde no se sabe mucho acerca de la voluntad de Dios. Ahí nos quiere llevar el Señor. Y dice el capítulo 5, podemos leer desde el 14, dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia. Mientras corrían, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa, a tu familia y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti
y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades, estos Decápolis, deca de 10, polis de ciudades, Decápolis, las 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Pasó esto y apenas el Señor desciende de la barca, este evangelio dice que viene un hombre endemoniado, poseído. Hay otro evangelio que nos dice que vienen 2. Creemos que acá lo que hace Marcos es resaltar porque es el caso más grave de entre estos 2. Y cuenta que este hombre era terrible. Mateo dice que la gente ni siquiera podía pasar cerca de este hombre. Y lo que cuenta es terrible, lo ataban con cadenas, con grilletes, y dice que ni siquiera eso podía contener. Cuando lo agarraba el demonio y lo poseía o se manifestaba, rompía los grilletes, rompía las cadenas, se iba al desierto, aullaba, agarraba piedras afiladas y se cortaba el cuerpo, se flagelaba, como hasta el día de hoy vemos los ritos satánicos, que esto sigue pasando, sigue teniendo la misma metodología Satanás, que cautiva los cuerpos y los lleva a ese flagelo, y esta es la condición de este hombre. Así se encontraba. Dormía en las cuevas donde eran los sepulcros, un cementerio. Esa era su vida. Y Jesús quiso ir ahí por él. Jesús fue ahí por ese hombre. No, cuando le dice la gente andate, Jesús no argumentó más. Se volvió. Jesús sabía acerca de todo esto. Tenemos que tomar conciencia con respecto a nuestra naturaleza sobrenatural, que estamos por encima de todo esto. Y tenemos que tomar conciencia de que hay una lucha. Según Efesios 6:12 dice que no tenemos una lucha contra seres humanos, sino contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Hay un principado, no es que son un par de espíritus que más o menos ven qué hacen. No, es un principado. Hay potestades, hay autoridades, hay un gobierno de maldad. Están organizados. Satanás ha organizado todo esto. No es cualquier cosa. No están improvisando. Están bien organizados. Y se rigen por autoridades. Y obedecen a las autoridades que están ahí. Y así se maneja este mundo. Y nuestra lucha es contra eso. La iglesia tiene una lucha contra eso. Pero lo que necesita Satanás en esta tierra son seres humanos que lleven a cabo su obra. Por posesión demoníaca o por acaparar un sistema que responda a ese principio satánico. Y la iglesia ha sido puesta en este mundo para que libre esa batalla. Nosotros estamos para librar esa batalla. Y es necesario que la iglesia conozca las maquinaciones de Satanás. Esto lo dice 2 Corintios 2:11. Dice, nosotros conocemos las maquinaciones de él, de Satanás. El apóstol Pablo lo dice así. No es que no nos interesa acá Satanás. Claro que nos interesa. A mí cuando viene, por ejemplo, el pastor Fernando, que conoce mucho de informática, cómo funciona el mundo virtual, y nos da información acerca de todo esto y cómo se maneja y cómo está organizado para el consumo hacia aquello que perjudica la vida y nos separa de la voluntad de Dios, me asombra. Porque no lo puedo ver. No lo puedo percibir, y cuanto me descuido y no reconozco las maquinaciones que hay detrás de todo eso, participo de eso. No lo quiero hacer. Pero si estuviese más atento a mi condición y a lo que soy, seguramente el Señor me revelaría estas cosas. Porque la iglesia está para librar una lucha contra todo esto. Satanás y los demonios toman personas de esta tierra para llevar a cabo su obra. Y nuestra lucha no es contra esa gente, es contra los que dominan este sistema, que son huestes espirituales de maldad. Para eso está la iglesia del Señor. Hay que pelear esta batalla, hermanos.
Esta hay que pelearla. Esta hay que lucharla. Hemos sido llamados y puestos para esto. Y el Señor no nos ha desamparado con respecto a esto. Porque seguido a eso dice Efesios también, que nos ha dado toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Que tenemos que agarrarla, vestirnos de toda esa armadura y salir a resistir. Y también nos ha dado armas que son poderosas en Dios para derribar los argumentos que se levantan en contra de su voluntad y llevar a todos cautivos a la obediencia de Dios. Desde el principio, en el pecado original, esto se ha dividido. Están los que se rigen por el mundo del deseo y los sentimientos, y están los que quieren regirse por el mandato de Dios. Esto es así, o vivimos bajo mandamiento o vivimos bajo los deseos. Y bajo los sentimientos. Dios dijo al hombre, tenés que hacer esto, lo sometió a mandamiento. No le dijo el Señor, si sentís tenés que obedecer, si tenés el deseo profundo vas a obedecer, le dijo, tenés que hacer esto. Pero Satanás vino y era astuto y apuntó al deseo, porque el deseo lo tenía el ser humano. Y de su propia concupiscencia participó. Y desde entonces cae el ser humano y se rige por este principio, deseos y sentimientos. Que son estos terrenales. Porque también tenemos deseos y sentimientos que sometidos a la voluntad de Dios son preciosos. Los puso Dios en nuestra humanidad. Pero tenemos que regirnos por eso, por el principio de mandamiento. La iglesia del Señor tiene que entrar y vivir en esa dinámica sobrenatural porque ama. Dice, vosotros que sois espirituales, aquellos que son sorprendidos en algún pecado, restauradle. ¿Quién es espiritual? El que ama. Porque en esto conocemos que amamos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Por ahí se confunde y pensamos que el amor va a ser un sentimiento. Y Dios no dice en ningún momento esto, sino que por la permanencia en la obediencia al mandamiento comenzamos a amar. Es al revés. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, pero no siento de amar al prójimo. Bueno, entonces sos un mentiroso, a mí no mamás, dice Juan. Quien dice que ama a Dios pero no ama al hermano es un mentiroso. No dice acá esto que solamente está en un estado que miente, ¿no? Que está mintiendo, sino que se convierte en un mentiroso, porque si sostenemos en el tiempo esa conducta nos volvemos mentirosos. Porque no amamos. El que ama, obedece. Y este ha sido el ardid de Satanás en este tiempo, contra el que la iglesia se tiene que levantar, porque se mete dentro de nosotros esta cuestión de que tenés que comenzar a sentir cosas de parte de Dios. Y no se trata de comenzar a sentir cosas de parte de Dios para ir a hacer lo que tenemos que hacer. Seguramente Jesús no hubiese querido pasar ese día y llevar a sus discípulos a una tempestad. No hubiese querido llevarlos al otro lado donde le iban a maltratar. No hubiese querido nada de eso. Seguramente Jesús no quería en su carne sufrir porque rogó al Padre y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se trataba de que Jesús sentía, se trataba de que siempre hacía lo que agradaba al Padre. Se trataba de que entró a amar. ¿Por qué nos amó tanto? Porque aprendió la obediencia por causa del sufrimiento. Hollywood nos enseña algo que es terrible con respecto al amor. Parece que el amor tiene que ser sentido. Si no siento, entonces no es amor. Entonces nos puede decir el mundo, bueno, pero si yo no siento, ya está, se terminó. Porque ¿cómo voy a sostener algo que no siento? Me convierto en un hipócrita. No. Un hipócrita es el que dice que ama. El que dice que ama y no se esfuerza por sostener un vínculo. Eso es un hipócrita.
Somos tan hipócritas a veces que podemos poner los parámetros de sentimientos de determinadas cosas para decir, no lo hago porque no lo siento, porque no quiero ser un hipócrita. Pero hermano, a ver, te digo un ejemplo así básico. Este lo suele dar Jay Adams, que es el manual del consejero. Dice Jay Adams, dice a la mañana, en invierno, cuando estás tapadito y suena la alarma y te tenés que ir a trabajar, ¿no te dan ganas, no sentís de taparte de vuelta? ¿Ah, que sí? Los famosos 5 minutos más, ¿no? Que apagamos el coso, bueno, hago así, una antigüedad, ¿no? No se apaga más, si apagamos el celular ahora. Bueno, apagamos y 5 minutitos más. ¿Por qué? Porque, y a veces, si es por el sentimiento, nos quedamos a dormir. Nos quedamos a dormir. Pero nos levantamos todos los días. Por más que nos sienta. Porque tengo que cumplir con una responsabilidad. Sería un hipócrita si digo que me encanta levantarme en invierno para ir a laburar. Eso me convierte en hipócrita. Ahora, por más que no sienta, me levanto y voy. Así también nos pide el Señor. Por más que no sintamos, tenemos que ir, tenemos que hacer. Porque esto es amor. La obediencia es amor. La obediencia es amor. Por eso me sorprende cuando dice las Escrituras que brotando alguna raíz de amargura os impida. Eso se tiene que resolver porque hay que perdonar, hay que resolverlo ahí, porque nos impide, nos perjudica. Hemos podido ver en este tiempo cosas terribles. El mundo se maneja en estos parámetros y nosotros vamos a robarle gente al sistema. Por cada uno que rescatamos del mundo, el negocio de Satanás se ve muy, pero muy afectado. Porque te quiero decir algo, cada uno de este mundo consume demasiada cosa de Satanás. Cada uno es un negocio tremendo para el diablo. Y cuando nosotros se lo agarramos, pierden miles de cosas. Yo quiero que te figures lo que pasaba en este momento. Llega la gente que no podía pasar por delante de este hombre. Ahora lo ve, todavía seguramente con las marcas en su cuerpo, pero que está en su sano juicio, que está vestido, que está sentado, ve un ser humano, ha sido libertado, está sano, puede hablar con él. Se maravillan de eso, pero aquellos le contaron lo que había sucedido con este hombre y con los cerdos. La gente le dice a Jesús, andate, déjanos en paz. El mundo no siente, porque no le importa, no siente cosas de Dios. Se maneja por lo que le interesa al mundo. Y nosotros tenemos que ir ahí, tenemos una lucha ahí tenemos que entrometernos. No lo pudieron ver en absoluto. Miren, me puse a recopilar cosas y se me vinieron imágenes a la cabeza, no de hace mucho tiempo atrás, cosas terribles, donde hemos visto a Satanás exaltado de una forma tremenda, pero tremenda, ¿eh? Hemos visto cómo una multitud de personas bailaron, cantaron, se rieron y se deleitaron porque ahora se permitía matar a las personas antes de nacer. Hicieron bailes y cánticos y se rieron y se burlaron. Vi imágenes donde algunas mujeres tenían prácticas o rituales lésbicos delante de los hombres que cuidaban las catedrales para que no las dañaran. Y se desnudaban y se daban en prácticas lésbicas y trataban de provocar a ese que estaba enfrente, seguido de leyendas como ¿qué aborto se perdió tu vieja con vos? Y otros riéndose al son de la música, de los ritmos y los cánticos. Hemos visto en nuestra nación al diablo exaltado en un culto multitudinario.
Tenemos una cantidad de artistas que tienen letras pornográficas, que son un asco, pero un asco. Hay uno que yo no lo puedo ni entender que sea famoso, se llama Bad Bunny o algo así, es un asco. Son letras totalmente pornográficas, que se escuchan por todos lados, que dejan a la mujer como un objeto sexual y nada más. Y no se escuchan grandes críticas en contra de este hombre. Alguno por ahí. Y los chicos bailan esta música, se conocen estas letras, tenemos una adolescencia pornograficada, tenemos una cantidad de chicos que están ya presos de esa mentalidad, así viven y así están siendo dominados por el sistema. Vimos a nuestros legisladores salir del Congreso aquel mismo día de ese festejo y sumarse a ese festejo. También estamos viendo artistas ahora que hacen apología directa de la marihuana bajo un lema cumbia 420 para los negros. Y esto es tremendo. Ja, 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 ja. Es Satanás, hermanos. Es Satanás. Y el presidente de la nación, por quien rogamos que el Señor lo bendiga y se vuelva de una cantidad de cosas, lo recibe en la casa de Olivos y tiene una conversación como él, como si fuese un ejemplo de resiliencia. Por el lugar donde sale con esa letra, está dando entrada directa a la marihuana, que es la droga de acceso a otras drogas mayores que terminan perjudicando el sistema nervioso de forma irreversible. Obviamente que según las clases sociales, en las más bajas lo sufren más, porque en 6 meses quedan liquidados. El Señor nos ha puesto acá y tenemos una lucha contra esto. Nuestra lucha es contra eso. El Señor nos ha dado poder, nos ha dado su Espíritu Santo. El Señor Jesús se fue por uno ahí, por uno solito. Obviamente que el Señor sabía que iba a ser rechazado. Pero este le dice, déjame que me vaya con vos. Una cantidad de veces el Señor le dice, mirá a los otros, no le cuentes nada a nadie. A este le dice todo lo contrario. Dice, no te venís conmigo. Lo que dice el Señor a este hombre, nos dice a cada uno de nosotros, te lo está diciendo a vos también esta mañana, no, andá a tu familia, andá a tus amigos, andá y contale todo lo que yo hice por vos y cuán misericordioso fui. Y la gente lo escuchó y se maravilló. Tenemos el primer misionero al mundo griego. Antes que llegue el apóstol Pablo, ya tenemos el primer misionero al mundo griego. No tenía mucho para contar. Yo me imagino que ese día, cuando lo ve sentado la gente, es porque el Señor lo ha sentado y le ha hablado, lo ha vestido, como lo ha hecho desde el principio. En medio de la desnudez y la vergüenza viene el Señor con su amor, lo ha vestido a este y le ha hablado seguramente al corazón, le dijo un par de cosas, vas a contar acerca de esto, de esto, de esto. Acá aparece resumido, pero le ha dicho un par de cosas y lo mandó así a 10 ciudades que recibieron el mensaje de Jesucristo. Pero a la gente le importaba que habían perdido 2000 cerdos. Porque este es el principio del mundo. Lo que yo siento. Están a merced del mar de sus sentimientos. Los sentimientos cambian. Lo peor de todo es que el mensaje es lo que sentís hoy. Eso es lo que vale. Lo que ayer sentí hoy ya no lo siento. Pero lo importante es lo que hoy siento. Así que conforme a lo que siento, esa es mi conducta. Y la iglesia tiene que librar una batalla sobrenatural. Y para eso tenemos que entrar en el terreno del amor. Amar cuando no somos amados. Pero hay una sola forma de ingresar al terreno del amor. Entrar en el terreno de la obediencia. El que no obedece, no ama. Ojalá se tratara solamente de un discurso motivador, el tema de lo sobrenatural. Dios te ha puesto acá como aquel que va a destruir fortalezas y tenés palabra de Dios. Y eso, todo eso es cierto. Pero antes que todo eso es la obediencia. Porque lo que rompe el principio del mundo es la obediencia.
Os dice, hermano, tenés que comenzar a sentir que tenés que ir y convertir a la gente y darle palabra de Dios. Hermano, si no sentís nada, tenemos que salir igual. Porque nos ha mandado Jesús y nos ha empoderado. Nos dijo todo lo que teníamos que hacer, teníamos que ir a librar, a dar el mensaje nuevo, a la nueva noticia, a libertar a los que están cautivos. Tenemos que ir por más que no lo sienta. Porque es la obediencia y es el amor de la iglesia. Es el amor de Jesús. Jesús hizo una obra y la iglesia la continúa porque es su cuerpo. Todo lo que Jesús tenía, lo tiene la iglesia. Todo lo que Jesús tenía, lo tiene la iglesia. Hemos recibido el poder de Dios por el Espíritu Santo. Y ahora tenemos que ir y librar estas batallas. Es tiempo de que comencemos a revisarnos y ver si no también somos presos de algunas maquinaciones de Satanás. ¿En qué parte desobedezco? ¿En qué parte no resuelvo las cosas? ¿En qué parte soy permisivo todavía? Con los hijos, los que tienen hijos adolescentes tienen un tema ahí difícil. Y pasa que no siento tampoco de tratarlo así. Pero hay que ponerle límites, urgente. Porque el mensaje del mundo es este. Si sentís, mirá, tenemos Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 70% de pobreza juvenil. Es la estadística que salió. Tenemos chicos deseducados, te lo voy a decir así. Un principio que usa Noam Chomsky. ¿Sí? Sudamérica dice que está deseducada. No es que está mal educada. Que trabajan desde el sistema educativo para deseducar. Esto es lo que dice un estudioso del lenguaje. Deseducados. Tenemos una juventud mal educada por sus padres, en el sentido literal. Una juventud mal educada por todo esto. Pero el sistema ni lo registra. Sino que dice, Jesús, andate, porque estamos sufriendo pérdida. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y la iglesia tiene que pisar con firmeza y autoridad y tiene que librar esta batalla. Nuestra lucha es contra principados, potestades y autoridades de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha de la iglesia. Nos gusta hablar mucho de la alabanza, y esto es verdad, está bien. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes de esto, que el Señor nos ha puesto en el mundo, porque tenemos que afectar los negocios de Satanás. No se trata de los seres humanos. Es verdad, a veces me da una bronca algunas actitudes de los adolescentes. Me dio bronca cuando vi que se legalizó la muerte de bebés. Me dio bronca, me enojé. Me enojé con una cantidad de mujeres que estaban ahí. Me enojé. Les digo, el sentimiento era enojo. Pero el Señor dice, guarda con el enojo, porque la ira da lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo. El Señor me llama a amarlos. A amarlos. Me cuesta amarlos porque todavía quizás no obedezco lo suficiente. Porque el amor es algo que se descubre como sentimiento por haber permanecido en obediencia. Seamos una iglesia obediente. Una iglesia llena de la palabra de Dios, que se sujeta a mandamiento, que no espera sentir, que no se mueve de esa forma. ¿Cómo puede ser que tengamos problemas entre nosotros, hermanos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eso debilita a la iglesia, eso debilita el cuerpo. Tenemos que ser una iglesia poderosa.
que experimenta el sentimiento de amor por causa de la obediencia. ¿Amén? ¿Me pude explicar con esto? Estamos llamados a una obra sobrenatural. Una obra sobrenatural. Tenemos que pensar siempre esto: Jesús es la opción. Jesús es la opción. No tenemos otra cosa. Amén, Padre, esta mañana queremos humillarnos, como ya lo hicimos, y una vez más, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Si no nos duele el corazón todavía por una cantidad de cosas, es porque seguramente no hemos obedecido lo suficiente. Pero nos acordamos de vos, Señor, cuando viste a tu pueblo desde un lugar y te largaste a llorar, te causó dolor en el corazón. Nosotros queremos ver las cosas como vos, Señor. Queremos evidenciar, Señor, si nos estamos moviendo por sentimientos o por la obediencia. Señor, queremos que nos reveles también las maquinaciones de Satanás. Queremos afectar los negocios de Satanás en esta tierra. Queremos tomarnos en serio esta lucha, Señor. Es necesario que la tomemos en serio. Es necesario que los demonios salgan. Es necesario que no lo puedan resistir. Queremos andar con esa autoridad en este mundo, Señor. No nos manejamos por el deseo, Señor, o al menos es lo que no queremos. Queremos manejarnos por la obediencia. Ayúdanos, Señor, de verdad, ayúdanos. Porque yo creo que todavía no tomamos conciencia de las cosas que pasan en las regiones celestiales. En la lucha que ahí se disputa. Ahí quieren agarrar a nuestros hijos, Señor. Ahí están organizándose para capturar a nuestros jóvenes. Están hablando entre ellos y dialogando y poniéndose de acuerdo cómo lo van a hacer, astutamente para engañar. Bajo mensajes que son seductores. Ayúdanos, Señor, tenemos una lucha fuerte, fuerte. Pero somos tu iglesia, Señor. Queremos irnos hoy de acá con esta reflexión. Con esta reflexión. No esperar a sentir tanto, Señor, no esperar estas cosas, sino actuar en obediencia y en fe, sabiendo que vos te vas a mover, sabiendo que nos van a rechazar, Señor. Claro que lo sabemos, nos van a rechazar. Pero esta batalla la tenemos que dar, Señor, y la queremos tomar en serio. La iglesia es tu cuerpo. Nos has puesto por encima de todas las cosas, juntamente contigo. Tenemos toda la autoridad del Hijo. Señor, yo te ruego que bendigas a los profesores que tienen contacto directo con esto ahora. Dale sabiduría y poder, autoridad, para bendecir, para que sientan tu amor, para que se les revuelva algo adentro, Señor. A nosotros en nuestros trabajos, Señor, ayúdanos. Señor, hay una lucha muy importante que se viene a los que son maestros de niños y niñas. Te rogamos, Señor, poné sabiduría para que puedan comenzar a saber que hay un diseño perfecto, hay una familia diseñada por vos, hay una cosa para enseñar ahí, Señor, y te rogamos que las palabras, aunque sea cuentagotas, puedan entrar en el corazón de estos niños y sepan que hay un diseño tuyo, Señor. Señor, nos tiene que causar dolor, porque hay mentes que están atadas por Satanás, que están cautivas por esto. Hay ya niños que han sido cautivados por esto, Señor, y nosotros te rogamos que sean libres y que nos uses a nosotros, Señor.
Es esta nuestra lucha y la queremos dar. Por eso, Señor, te rogamos, encuéntranos en obediencia, que este ha sido el diseño tuyo desde el principio. Este ha sido tu diseño, Señor. Un pueblo obediente, un pueblo de sacerdotes y de gente santa, que ministra tu presencia en todo lugar, en todo momento, que sabe que está en un lugar sobrenatural, que pertenecemos a un reino que no es este reino, que no pertenecemos a este mundo y llevamos los principios de ese reino y afectamos las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, te lo rogamos. Así como esta mujer que tenía hemorragia, así como Jairo se presentaron en suprema debilidad, así nos presentamos delante de vos, Señor. No tenemos nada más. No tenemos nada más. No tenemos argumentos, ni recursos, ni carismas, ni nada para esto. Lo único que tenemos es tu vida. Es tu vida, Señor. Tu espíritu, tu palabra. Es lo único que tenemos. ¿A quién iremos, Señor? Ayúdanos. Te ruego que bendigas a todos y a cada uno, Señor. De mis hermanos y mis hermanas, tenemos una responsabilidad enorme. Queremos comenzar a sentir amor por causa de la obediencia, Señor. Queremos insistir en la obediencia y el sentimiento vendrá. Seguramente vendrá. Pero que sea primero, Señor, tu reino, tu justicia, tu verdad, el poder de tu Espíritu Santo. El Evangelio no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. Queremos ir con las demostraciones de tu poder, Señor. Aleluya, Señor. Acompáñanos a casa, líbranos del mal y queremos llevar bendición a casa. Alguno quizás ahora se va a juntar, Señor, con un familiar que no te pertenece, Señor. Queremos aprovechar esos momentos para llevar tu poder, tu bendición. Danos sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Dios te